El mundo está a un volumen demasiado elevado para mí. Hace poco tuiteé esa frase y creo que realmente es lo que mejor puede representar lo que siento. Tengo miedo de todo, del ruido, de la gente, de los coches, de la luz, de la oscuridad, de las emociones y por temer me temo incluso a mí. Quizá esto suene un poco extraño, incluso exagerado, pero para mí es una realidad. Desde hace ya casi 10 años he arrastrado conmigo estos temores que se han ido aferrando a mi ser y ahora se niegan a alejarse. En diversas ocasiones os he explicado que tengo agorafobia, pero sé que muchos de vosotros no entendéis lo que eso conlleva, lo que eso significa. Ni siquiera creo que signifique lo mismo para todo el que la padece. Es por eso que hoy me estoy armando de valor para poder explicaros lo que siento. Algo que en gran medida me avergüenza, aunque no deba hacerlo. Supongo que a nadie le gusta demostrar sus debilidades, pero creo que necesito liberarme de una vez. Como he dicho, esto no sucedió siempre. Tenía una vida normal o todo lo normal que podía ser, con problemas, por supuesto, pero salía a la calle, trabajaba, estudiaba y en mis ratos libres viciaba el ordenador, porque sí, quizá la agorafobia no me ha acompañado siempre, pero el friquismo sí y a mucha honra. Todo empezó con una depresión que arrastré durante años. A los 14 perdí a mi padre y todo mi mundo se vino abajo. Mi entorno, mi madre, mi abuela y mi hermana quedaron completamente destrozadas y en ese momento decidí que yo debía ser fuerte. Tenía que ser fuerte por los demás y no podía permitirme sentir. Los años fueron pasando y aunque yo creía que lo había logrado, que era fuerte y que podía proteger a los demás, solo me estaba rompiendo por dentro sin saberlo. Situaciones complicadas que prefiero no contar se volvieron parte de mi día a día, pero en mi cabeza la opción de romperme no existía. De nuevo no podía permitirme sentir, porque entonces, ¿qué harían los demás? Las primeras señales de alarma llegaron sin darme cuenta en momentos malos. Tras discusiones perdía el control, me caía al suelo, me agarraba del pelo y tiraba para, así, con el dolor que sentía, tratar de controlar la respiración, pero no podía calmarme. En esos momentos no era capaz de controlar mi cuerpo y aunque yo no lo sabía, esos fueron mis primeros ataques de ansiedad. Por suerte, no sucedía con frecuencia. Como digo, eran desencadenados por situaciones que prefiero no narrar por no herir a terceros. Después de eso llegaron lágrimas. A veces estaba tan normal y se me empezaban a caer las lágrimas, hasta el punto de llorar desconsoladamente sin un motivo aparente. En este punto fue cuando fui consciente de que tenía un problema y fui al médico. Hay momentos en tu vida que te marcan y este fue uno para mí. Recuerdo aquella consulta, recuerdo cómo le narraba el doctor que creía que necesitaba ayuda de un psicólogo porque sentía mucho dolor y no era capaz de gestionarlo. Y recuerdo cómo mi médico de cabecera me dijo: es un proceso complicado, lo de conseguir cita con un especialista, primero tendría que verte un psiquiatra y eso tardará meses, así que lo mejor es que te tomes estas pastillas. Me recetó unos antidepresivos de manual y bueno, esto fue un viernes y el lunes siguiente fue cuando llegó el primer ataque de ansiedad fuerte o oficial, por así decirlo, ¿vale? Estaba trabajando en la cocina en la que trabajaba por aquel entonces y de pronto noté cómo me faltaba el aire. Al principio pensé que sería un ataque de asma, pero enseguida pude darme cuenta de que no sentía lo mismo que con el asma. No era ese tipo de ahogo. Los que tengáis asma me entenderéis. Salí corriendo de la cocina y ya cuando llegué a la calle el ataque de pánico pues hizo ¡pum! Respiración entrecortada, convulsiones, en fin, un ataque de ansiedad también de manual. Me llevaron en ambulancia al hospital y ahí empezó todo.
Desde ese lunes, desde ese día que me rompí, literalmente me rompí, los ataques fueron sucediéndose con una frecuencia bastante alarmante. Las visitas al hospital, la interminable lista de médicos que me iban recetando una y otra pastilla y otras pastillas más. Toma ansiolíticos, toma, a ver si te quedas dormida y nos dejas en paz. Pero pese a esto seguí intentando hacer una vida más o menos normal. Dejé la universidad y el trabajo por los ataques, pero aún podía salir a la calle. De pronto, con mucho autocontrol, con una gran búsqueda por mi parte de métodos propios para controlar los ataques, empecé a conseguirlo. Lograba detenerlos a tiempo, pero mi cuerpo no estaba de acuerdo con esto, así que decidió cambiar los síntomas. Nunca olvidaré ese día. Estaba con mi hermana en urgencias porque ella estaba embarazada y tenía dolores. Estábamos esperando en la sala de espera, valga la redundancia, a que la llamasen cuando de pronto sonó su nombre. Ella se incorporó y se quedó mirándome. Yo la miré y acto seguido miré mis piernas. No se movían. Mi cerebro les mandaba la orden de levantarse, pero ellas no querían obedecer. Obviamente entré en pánico y poco a poco se fueron durmiendo el resto de mis extremidades. Recuerdo estar tumbada en la camilla con mi madre y Ado, que vino corriendo desde su trabajo cuando mi hermana, embarazada y aterrada, la llamó para decirle que yo estaba paralizada. Recuerdo las caricias de mi madre en la cabeza y cómo le pregunté con un hilillo de voz que si también se me podía dormir la cabeza. Fue uno de los momentos más terroríficos que he pasado nunca. Y esto que os estoy narrando no es nada más y nada menos que otra forma de manifestación de ansiedad. En sí se llama trastorno de conversión, es decir, que tu mente convierte algo psicológico en algo físico. Decir que los meses siguientes fueron duros se queda muy corto. Esto último que os estoy comentando es algo relativamente raro, pero ocurre. Aún así, mi caso llegó a ser mucho más raro, ya que llegué a estar casi un año sin poder mover las piernas, sin moverme de la cama, utilizando una silla de estudio de ruedas, naranja, para poder ir al baño, que acabó destrozada. En fin, fue muy duro, pero un día mis piernas despertaron de nuevo. Tuve muchos más episodios, bueno, obviamente en este tramo de tiempo, que prefiero pasar así de largo, fui pasando por muchos altibajos. Iba pensando, venga, tú puedes, iba motivándome a mí misma, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo puedo conseguirlo? A veces me golpeaba las piernas, de hecho todavía tengo marcas, porque claro, cuando no mueves durante un tiempo prolongado las piernas o la extremidad que sea, la sangre se queda como parada. Bueno, en fin, X, voy a pasar de esta parte un poco. Pero un día mis piernas despertaron de nuevo. Tuve muchos más episodios de que se me durmieran de nuevo las piernas, pero no me solían durar más de 1 o 2 semanas. Y como conseguí afrontarlo y empecé a superarlo, fue con ganas de luchar, fue con mucha fuerza de voluntad, pensando en todas las cosas que quería hacer y lograr. Hubo momentos en los que sentí que mi vida de verdad se había acabado o que no merecía la pena, pero encontré la fuerza para seguir intentándolo. Mira, una de las cosas por las que yo conseguí, yo veía Vape, ¿vale? De J. Pelirrojo, y recuerdo todas las cosas que hacían y yo pensaba, jope, ¿y por qué yo no puedo? Yo también quiero hacer cosas, yo quiero salir de esto. Y eso fue una de las motivaciones, aparte de otras propias, ¿no? Cuando empecé a controlar, bueno, supongo que esa no es la palabra, cuando empezó a descender la frecuencia con la que me pasaban estos episodios de conversión, llegaron los desmayos. De golpe, sin previo aviso, me desmayaba. Y he llegado a darme golpes importantes por esto. Cuando salía a la calle y me desmayaba, casi siempre me terminaban llevando al hospital porque, claro, la gente alrededor se alarma y yo me quedaba tan débil que no era capaz de hablar y de decirles que no llamasen a una ambulancia, que se me pasaría. Creo
que ahí fue cuando empezó a aflorar la agorafobia. Siempre he tenido miedo a los gritos, a las voces fuertes, a las pisadas y a la oscuridad. También debo decir que en el instituto y en el colegio sufrí mucho bullying, mucho. Tema de que ahora, la verdad, no prefiero hablar, pero que creo que puede tener algo de reacción, ¿vale? Pero en ese momento empezó a aflorar miedo a la gente y la sensación de que todo el mundo te mira y la sensación de estar en peligro constante, o sea, literal es como... A ver si yo puedo explicar bien. Es como si y ansiedad y los ataques de pánicos son una respuesta lógica, una respuesta que tiene el cuerpo ante una situación de peligro. Es decir, por ejemplo, si te va a pillar un coche, tu cuerpo explota, o sea, tiene un ataque de ansiedad, por así decirlo, y entonces, pues, y adrenalina hace que te muevas o X. Pero en mi caso, cuando se convierte en un problema, es cuando tu cuerpo reacciona de esa manera sin tener factores que realmente propicien o condicionen esas circunstancias. Factores normales, pero que tú lo ves mal. Bueno, vamos a tomarnos un momento para digerir todo esto, porque aunque lo esté narrando, primero lo he escrito para poder explicarlo medianamente bien y me tiemblan las manos. Aunque esto que estoy contando es duro, es muy duro, quedaros hasta el final porque luego mejora. Y los psicólogos y psiquiatras que me veían no tenían una respuesta favorable a mi pregunta de ¿esto tiene cura? ¿Estaré mejor? Su respuesta era: tienes que aprender a vivir con ello y llevarlo de la mejor manera posible. Cuando no hay esperanza, todo se vuelve muy duro, pero entonces empecé a buscar soluciones propias. Me encontraba en la tesitura de saber que no podía salir a la calle, o sea, que no podía salir de casa, que no podía tener un trabajo como una persona normal, así que pensé que debía buscarme la vida desde casa. Por eso empecé a estudiar informática pensando que podría hacer páginas web y cobrar por ello o algo así. Durante estos años, las presiones que yo misma me imponía me hacían mucho daño. Cuando conseguía remontar un poco, llegaba la época de exámenes. Exámenes igual nervios. Nervios igual ansiedad. Ansiedad igual desmayos. Desmayos igual no poder salir de casa. Entraba en círculos viciosos nefastos, pero aún así no me rendía. Es por esto que empecé a prepararme unas oposiciones de justicia. Siempre me ha fascinado el derecho y todo lo relativo. Y cuando vi que había un 5% de las plazas reservados para los minusválidos, decidí solicitar yo la minusvalía, a ver si tenía suerte, y me la daban. Este fue otro momento clave en mi vida, porque después de hacerme la valoración, me concedieron un 65% de minusvalía. Y para mí fue realmente muy duro. Que un papel dijera que eso, ¿vale? Fue un shock tremendo, porque sí, vivía con unas limitaciones enormes, pero al mismo tiempo yo tenía en parte normalizado y no pensé que llegase a pasar algo así. Y no sabría explicar por qué, pero me sentí muy pequeña y por primera vez me sentí enferma. Aceptar que no estás bien es una de las cosas más duras que te pueden pasar, porque es importante para poder recuperarte. Y diréis, Meyo, después de todo lo que nos has contado, ¿cómo podías no darte cuenta de que no estabas bien? Obviamente era consciente de que tenía complicaciones, pero no lo veía como una enfermedad. No sé, a día de hoy me sigue pareciendo un término feo y el término minusválido ya ni os cuento. Pero la cuestión es que gracias a este porcentaje tan elevado que me concedieron una pensión. Una pensión es una cuantía que te paga el Estado como un sueldo, pero mucho más pequeño que un sueldo normal, para que nos hagamos una idea. Y esto fue mi punto de partida. Después de un año de ahorrar, decidí irme de casa. Sé que puede sonar muy raro ya que mis limitaciones eran grandes, pero precisamente eso me impulsó a irme. Dije, o me busco la vida y empiezo a intentar ser independiente, o no voy a salir jamás de esto. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Me fui a vivir a Madrid con unos amigos como compañeros de piso. Empecé a hacer streamings en Twitch, empecé a ver Ayuda y Final de iTunes. Me di cuenta de que todo, de todo lo que era capaz de hacer y hasta empecé a controlar los desmayos. De nuevo, intenté estudiar y tuve una recaída fuerte. Por eso tomé la decisión de dejar los estudios. Eso me hacía daño y yo tenía que encontrar la forma de estar bien. Volqué todas mis energías en YouTube y los streamings de Twitch. Y aunque no me reportasen beneficios económicos, me dieron una razón para vivir. Enseguida empecé a llegar a gente que me veía y le gustaba mi personalidad o lo que hacía y me decían cosas buenas o que sacaba sonrisa. Eso para mí era súper desconcertante, porque pensaba para mí, si ellos supiesen que soy minusválida, y es que sí, yo misma me he impuesto a mí misma que eso está mal o que es algo por lo que sentir vergüenza. ¿Y sabéis cómo lo estoy superando? Por David, pero esto vendrá un poco más adelante. Como os digo, empecé a controlar los desmayos, los episodios de conversión, que se me durmiesen las piernas, eran súper raros, es decir, que pasaban varios meses entre un episodio y otro episodio, y no duraban más de un día. Al ser algo psicológico, realmente es algo contra lo que puedes luchar si tienes las ganas, las herramientas, la fuerza, que no es fácil de encontrar. Mi motivación fue Twitch y YouTube. Era algo que me llenaba de una forma impresionante. Después de esto, tuve más problemas de los que no me apetece hablar, volví a Santander, mi madre tuvo un accidente muy duro, pasamos una rehabilitación complicada, pero en cuanto ella estuvo mejor, decidí marcharme de nuevo. Actualmente vivo con David y la mejor persona que he conocido jamás. Actualmente sigo luchando cada día por no desmayarme, por tener los nervios bajo control y mi mayor problema es la calle. Hace más de un año, incluso podría decir que hace más de un año que no tengo un ataque de conversión, o sea, que no se me duermen ni las piernas ni los brazos. Sí que llego a sentir hormigueo o que se me duermen, pero durante 5 minutos. Vaya, eso no es nada. Mi mayor problema actualmente es la agorafobia. Es la calle, el ruido y la gente. Es algo que aún me asusta mucho, pero he encontrado herramientas que me ayudan a sobrellevarlo, como ponerme tapones en los oídos. Intento no ponérmelos mucho en casa porque tengo que adaptarme a los sonidos cotidianos y los uso como método de rescate si estoy muy asustada. Tengo miedo de desmayarme delante de la gente porque me da vergüenza. Pero a David no se la da. Y eso me da mucha seguridad. Me cuesta admitir ante la gente que tengo un problema y cuando siento que me voy a desmayar, salgo corriendo, que es lo peor que puedes hacer, ya que me puedo desmayar de golpe en cualquier lado y además sola, darme un golpe, pues eso. Él piensa que quien me quiera me tiene que querer con desmayos incluidos, como hace él. El año pasado fui al Salón de Manga y me desmayé porque había mucha gente. Lo disfruté muchísimo, pero una parte de mí sigue estando regular y a veces puede pasar. Y cuando me desperté del desmayo, estaba en brazos de David. Y Nia se estaba sacando una foto con una chica y luego yo me saqué una foto también con esa chica. Me sequé las lágrimas, me saqué una foto con esa chica. Pero además es que desde ese momento Nia me dio la mano y David me dio la otra mano. Y no podéis haceros una idea de lo maravilloso que es eso. Lo maravilloso que es tener a gente que te quiere como eres y te apoya. Perdón. Mi vida actualmente es maravillosa porque tengo unos amigos que valen oro, de verdad, que me quieren y a los que quiero con locura. Tengo el mejor novio del mundo, o sea, es que es una persona que me da la fuerza necesaria para enfrentarme a todo lo que sea necesario. Y tengo un sueño que es crear y compartir. YouTube es mi ilusión, es mi sueño y además tengo la suerte de que también es mi realidad. Tengo una comunidad súper especial. Cada uno de vosotros vayáis
oro. No sabéis lo que representa para mí cada comentario diciendo que ya ha gustado lo que he hecho, el vídeo de hoy, que ya se ha sacado una sonrisa, por ejemplo, porque he pasado de pensar que mi vida no tenía sentido a sentir que soy capaz de llegar a otros y hacerles, aunque sea un poquitito felices. He conocido a unas personas increíbles y cada día estoy mejor. Incluso he llegado a estar en la calle sin miedo. O sea, estar jugando con David, por ejemplo, al baloncesto, y por un rato olvidarme de que no estoy a salvo en casa. En este último año mi salud ha mejorado muchísimo. Obviamente he tenido altibajos, sobre todo con temas de los que vosotros sabéis y no quiero hablar. Cuando pasan cosas gordas, pues obviamente estoy un poquito peor, pero he mejorado muchísimo y eso lo he logrado con mucho apoyo, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo. Por eso hoy quería compartir esto con vosotros, para que sepáis que por muy abajo que podáis estar, por mucho que toquéis fondo y aunque podáis pensar que no hay salida, sí que ya hay, sí que se puede salir, aunque hay que echarle narices y luchar con todas tus fuerzas, aunque sientas que no las tienes. También quería deciros que si yo a mis 14 años hubiese ido al psicólogo en lugar de tragarme el dolor y obligarme a ser fuerte, seguramente no habría terminado rompiéndome después. Por eso, si tenéis dudas, si tenéis dolor, si sentís que algo no está bien dentro de vosotros, no tengáis miedo de ir al médico y pedir ir a ver a un especialista, porque si se trata a tiempo todo sale mejor. Y no eres menos por ir a un psicólogo o por reconocer que tienes un problema. Lo que eres es más valiente por afrontarlo y luchar contra él. En principio os iba a hablar de agorafobia para que entendieseis un poco lo que es y lo que vivo, pero al final ha sido otra cosa. Supongo que algo en mí necesitaba hablar de ello y tratar de alentaros a que nunca os rindáis. Yo no pienso rendirme jamás. Gracias por ser parte de esa luz al final del túnel.